¿Es bíblico danzar en el espíritu? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es la verdad de su palabra? En primer lugar, con esta pregunta no quiero ofender necesariamente a algunos hermanos que quizás han tenido una experiencia como esta en algún momento de su pasado o de su presente, pero la realidad es que esa idea no aparece en la Biblia. En ningún lugar está el danzar en el espíritu. Esto ha salido en creyentes que supuestamente bajo el control del Espíritu Santo han danzado en muchos casos de manera frenética y sin control, supuestamente bajo una experiencia que el Espíritu Santo produjo en un momento determinado, como en la iglesia o algún otro evento donde ellos estaban congregando. Vemos cada día en distintas denominaciones cómo danzan fuera de control, tumbando las sillas o empujándose uno al otro, tal cual concierto de heavy metal. Algunos usan el pasaje del rey David danzando cuando no se refería a este tipo de danzas que se ven actualmente. Ni tampoco vemos a David danzando dentro de la iglesia o sinagoga de aquel entonces. Y viendo todo esto, realmente esas personas no están bajo el control del Espíritu Santo. Y lo sabemos porque Pablo habla en 1 Corintios 14 acerca del orden de los cultos. En el contexto del abuso de los dones del Espíritu, dice que nuestro Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y cuando estas cosas se producen, realmente no es el Espíritu quien produce estos éxtasis, sino todo lo contrario. Es la mente del hombre carnal y su impulso por experiencias sobrenaturales. Peor aún, se cae en el riesgo que espíritus malignos entren a dominar el ambiente de esas personas. Este tipo de personas creen mucho en el mundo de los espíritus y creen muchas manifestaciones externas por parte de sus espíritus, que no son más que demonios que tienen manifestaciones incontrolables y que ciertamente hacen que se forme mucha confusión en el momento. Y cosas sobrenaturales ocurren, pero fuera de control, precisamente porque no es Dios quien lo está haciendo, sino el misticismo que domina a esa persona. Un ejemplo de eso lo tenemos cuando el profeta Elías invitó a los profetas de Baal a que se fueran al monte Carmelo para que pudieran ofrecer sacrificio ellos a sus dioses, y Elías al único Dios verdadero, para que quedara claro quién era Dios en Israel. Y el texto dice en el capítulo 18 de Primera de Reyes, verso 26 en adelante, que ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Y justamente esa conducta frenética desenfrenada es lo que ha caracterizado a los movimientos espiritistas y movimientos animistas y de misticismo por todo el tiempo. Pero eso no es el Dios nuestro. Justamente el Dios nuestro es el que habla y hace que la nada tome forma y que de repente todo comienza a colocarse en su lugar. La luna fue a su lugar, el sol fue a su lugar, cada cosa tomó orden al momento de la creación, y ese es nuestro Dios, un Dios de orden. Pablo nos apunta en Efesios que encontramos nuestro gozo y encontramos nuestra emoción y encontramos nuestra comunión con Dios, encontramos la base de nuestra adoración, siendo llenos del Espíritu Santo, y no con una música mala, no con una danza mala, no con una mente inducida. ¿Y qué significa ser llenos?
Bueno, en primer lugar, es exactamente lo opuesto del tipo pagano de actividad y el éxtasis pagano, porque el verbo significa ser, es un pasivo. El versículo nos muestra claramente que seamos mantenidos llenos del Espíritu, y la idea de ser mantenidos es constante. Nosotros no decimos que estamos llenos del Espíritu solo en la noche o solo en el día de culto y ya se acabó por el resto de la semana. No, sean continuamente llenos, momento por momento, día tras día. No es de una vez por todas, no es algo aquí, una vez allá, otra vez acá o el año que entra. Es momento a momento. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, lo veremos en otro video. Por eso al momento de juntarnos a hacer sacrificios a nuestro Dios, que en este caso es alabanzas y adoración a Él, ese mismo orden debe prevalecer. Y esa danza del Espíritu, como ha sido llamada, ni es bíblica, ni está descrita en la palabra, porque no aparece en ninguna parte de la palabra.